¿Alguna vez has sentido que por más que intentes, no puedes escuchar la voz de Dios con claridad? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, sientes que el cielo permanece en silencio? Y si te dijera que hay 5 cosas que pueden estar bloqueando esa conexión divina, impidiéndote escuchar a Dios como Él realmente desea que lo hagas. ¿Te atreverías a descubrir qué son y cómo liberarte de ellas? Hoy quiero hablarte de algo muy poderoso, algo que puede transformar tu vida y tu caminar espiritual. A veces nos encontramos atrapados en un torbellino de distracciones, miedos o dudas, pero hay algo mucho más profundo que está causando que no podamos escuchar a Dios con claridad. Existen barreras invisibles que afectan nuestra relación con Él, y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Imagina por un momento que Dios quiere hablarte, pero algo está interfiriendo en esa comunicación. Y si te dijera que esas barreras pueden ser vencidas, que hay una forma de restaurar tu conexión directa con el Padre y escuchar su voz con claridad, ¿estarías listo para descubrirlo? A lo largo de este video, revelaré las 5 cosas que te impiden escuchar a Dios claramente. Algunas de ellas pueden sorprenderte, otras tal vez ya las conoces, pero todas tienen un impacto real en tu vida espiritual. Te invito a que sigas este viaje conmigo, porque lo que aprenderás hoy tiene el poder de cambiar tu relación con Dios para siempre. Pero antes de comenzar, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Estás listo para desbloquearlo que te está impidiendo escuchar la voz de tu Creador? Si es así, quiero que comentes en los comentarios: estoy listo para escuchar a Dios. Porque hoy, al estar presente aquí, estás tomando el primer paso para abrir tus oídos espirituales. Y por supuesto no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas lleguen a este mensaje. Imagina cuántas almas pueden ser transformadas si solo todos colaboramos. Este video es una oportunidad divina para muchos que no tienen acceso a una iglesia cerca, y tu participación es crucial. Así que, antes de comenzar con el estudio, quiero que te tomes un momento para escribir paz en Cristo en los comentarios, como señal de compromiso con tu fe y de que te has decidido a escuchar a Dios de manera más clara. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que estabas esperando. Ahora, sin más, vamos a comenzar con el estudio. En nuestra vida cotidiana, las distracciones son quizás una de las barreras más poderosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Las preocupaciones del día a día, los ruidos del mundo, las redes sociales, las exigencias laborales y la presión de cumplir con todas nuestras responsabilidades pueden ahogar la voz del Espíritu Santo. Jesús mismo, en su ministerio, nos advirtió sobre la parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 9. En ella, algunos de los sembrados en tierra buena crecieron y dieron fruto, mientras que otros fueron ahogados por las espinas y los cuidados del mundo. Estas espinas, que representan las distracciones de la vida, tienen un poder destructivo. Cuando nuestras mentes están ocupadas con tantas preocupaciones, nos resulta imposible escuchar la voz de Dios, que frecuentemente susurra a nuestro corazón en momentos de calma. Imagina por un momento que estás caminando por un hermoso jardín y hay un sonido suave y dulce que viene de un arbusto cercano. Pero debido a los ruidos de la ciudad, los coches y las multitudes, no puedes oír ese susurro. ¿No es así como sucede con Dios? Su voz no grita. Él llama suavemente, esperando que hagamos el esfuerzo de callar las distracciones para escucharlo. ¿Cómo podemos, entonces, superar esta barrera? La clave está en la intencionalidad. Si queremos escuchar a Dios, debemos aprender a silenciar las voces de las distracciones.
Esto no significa necesariamente escapar de todas las responsabilidades, sino más bien reservar momentos específicos de silencio y calma, donde podamos estar con Él en oración y meditación. En esos momentos podemos escuchar su voz claramente, sin las interferencias del mundo. Jesús nos enseñó a retirarnos en soledad para orar, como lo hizo Él mismo en numerosas ocasiones. Marcos 1:35. En este retiro espiritual, Dios puede hablar a nuestro corazón, pero debemos crear el espacio para escuchar. Al reducir las distracciones, podemos sintonizar nuestra mente y espíritu con la frecuencia divina, permitiendo que su voz penetre más profundamente en nuestra vida. Este primer paso es crucial para escuchar a Dios con claridad. Reconocer que las distracciones son una barrera real y que, al apartarnos de ellas, creamos un espacio sagrado para escuchar su voz. Si hoy decides disminuir el ruido en tu vida y permitir que Dios te hable, estarás dando un paso significativo hacia una relación más profunda con Él. Otro obstáculo que nos impide escuchar claramente a Dios es la falta de fe y confianza en su voz. A menudo, cuando oramos o buscamos respuestas, nuestra mente se llena de dudas. ¿Será realmente Dios quien me habla? ¿Cómo puedo estar seguro de que es Él? Estas dudas se convierten en una barrera, un muro invisible que impide que recibamos lo que Dios quiere revelarnos. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no confiamos en que Dios está hablando, difícilmente podremos escucharle. Es esencial que creamos en su presencia activa en nuestra vida, creyendo que Él siempre está dispuesto a guiarnos. Si nuestra fe en su capacidad de comunicarse con nosotros no es sólida, nos resultará difícil reconocer su voz cuando Él nos hable. Recordemos a Samuel, un joven que al principio no reconoció la voz de Dios cuando fue llamado por Él. En 1 Samuel 3:4-10, Samuel escuchó una voz, pero pensaba que era Eli, el sacerdote. No fue hasta que Eli le enseñó a reconocer la voz del Señor que Samuel pudo responder con confianza: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este pasaje es una lección poderosa para nosotros. Dios siempre está hablando, pero necesitamos desarrollar la fe para confiar en que su voz es real y está a nuestro alcance. La fe en la voz de Dios no es solo un acto de creencia intelectual, sino una apertura del corazón a lo sobrenatural. Es creer que, aunque no podamos ver físicamente a Dios, Él se comunica con nosotros de maneras profundas y espirituales. Él utiliza su palabra, su espíritu y las circunstancias de nuestra vida para guiarnos. Pero para reconocer su voz, necesitamos confiar plenamente en que Él quiere hablarnos y que somos dignos de escucharle. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe para escuchar mejor a Dios? A través de la práctica constante de la oración, la meditación en su palabra y la reflexión sobre cómo ha hablado en nuestra vida en el pasado. A medida que nos volvemos más conscientes de su voz, nuestra fe en que Él nos está guiando crece y se fortalece. Este bloque es crucial, ya que si no confiamos en que Dios está dispuesto y es capaz de hablarnos, siempre habrá una barrera entre Él y nosotros. Al confiar en su voz y creer en su presencia activa, comenzamos a escuchar con más claridad y a responder con un corazón dispuesto. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al tratar de escuchar a Dios es el pecado no confesado en nuestras vidas. Cuando no reconocemos nuestras faltas y no buscamos el perdón de Dios, creamos una barrera espiritual entre nosotros y Él. El pecado no solo nos aleja de la santidad de Dios, sino que también impide que nuestra relación con Él sea clara y fluida. La Escritura es clara en Isaías 59:2.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Este versículo nos enseña que el pecado crea una separación, una distancia entre nosotros y Dios. Cuando dejamos que el pecado se quede en nuestras vidas sin ser tratado, nuestra capacidad para escuchar su voz se ve profundamente afectada. Es fácil convencernos de que nuestros pecados son pequeños o que podemos manejar la culpa por nuestra cuenta. Pero cuando no nos arrepentimos, esos pecados actúan como un muro invisible que bloquea la comunicación con el Creador. Es por eso que la confesión y el arrepentimiento son esenciales para restaurar nuestra relación con Dios. El Salmo 51:10 nos muestra un modelo de arrepentimiento genuino. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, al ser confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, nos muestra cómo un corazón arrepentido puede abrir de nuevo el canal para escuchar a Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, abrimos la puerta a la reconciliación con Dios, permitiendo que su Espíritu nos hable con libertad. La confesión no solo limpia nuestra conciencia, sino que restablece nuestra comunicación directa con Él. No se trata solo de un acto religioso, sino de una restauración de la relación. Dios quiere hablarnos, pero nuestra falta de disposición para arrepentirnos puede mantenernos en silencio espiritual. Es esencial que, antes de buscar escuchar a Dios, revisemos nuestras vidas y nuestras actitudes. Si hay algo que nos esté separando de Él, debemos pedirle que nos limpie, que nos renueve y que nos devuelva la claridad espiritual. Solo cuando estamos en paz con Él, podemos escuchar su voz sin la interferencia del pecado. Este bloque nos desafía a hacer una introspección espiritual y reconocer las áreas en nuestras vidas donde necesitamos arrepentirnos. Al hacerlo, no solo restauramos nuestra relación con Dios, sino que también abrimos nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Vivimos en una época donde el tiempo parece ser cada vez más escaso. La vida moderna, con su ritmo acelerado y sus innumerables responsabilidades, puede dejarnos poco espacio para conectarnos con Dios. Pero esta falta de tiempo, lejos de ser solo una consecuencia de nuestra vida diaria, es un impedimento serio para escuchar la voz de Dios. En Lucas 10:38-42 encontramos la historia de Marta y María, dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa. Mientras Marta se preocupaba por las tareas y las responsabilidades, María eligió sentarse a los pies de Jesús para escucharle. Jesús, viendo las prioridades de ambas, dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos cómo Marta, aunque con buenas intenciones, permitió que el afán y el trabajo la distrajeran de lo más importante, escuchar la voz de Jesús. A menudo caemos en la trampa de Marta. Nos preocupamos por tantas cosas: el trabajo, los estudios, la familia, las finanzas, las relaciones. Nos olvidamos de dedicarle tiempo a la escucha de la voz de Dios y nos convencemos de que no tenemos tiempo para orar, para meditar en su palabra o para estar en su presencia. Sin embargo, el tiempo con Dios no es un lujo, sino una necesidad. Es en esos momentos de quietud, cuando apartamos el bullicio del mundo y nos enfocamos en Él, que podemos escuchar su voz con claridad. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es una invitación a gestionar nuestro tiempo de manera
sabia a darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Si dejamos que las preocupaciones de la vida nos roben el tiempo para estar con Él, nos perderemos de su dirección y guía. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar tiempo para Dios en medio de nuestras responsabilidades? La respuesta no está en hacer más cosas, sino en ser intencionales. Necesitamos priorizar el tiempo con Dios, hacer espacio para Él en nuestra agenda diaria. Esto puede ser tan simple como dedicar unos minutos al comenzar o finalizar el día para orar, leer las Escrituras y meditar en su palabra. También podemos crear momentos de quietud durante el día, como cuando estamos en el coche o haciendo tareas domésticas, para escuchar su voz en el silencio de nuestro corazón. Cuando hacemos de Dios una prioridad, Él se revela a nosotros de maneras poderosas. El tiempo que le dedicamos no solo nos acerca más a Él, sino que también nos da la claridad para escuchar lo que tiene que decirnos. Este bloque nos invita a hacer una reflexión profunda sobre cómo estamos usando nuestro tiempo y a reconsiderar nuestras prioridades. Al poner a Dios en primer lugar, no solo encontraremos su voz más clara, sino que también experimentaremos una paz y una dirección que nos permitirá caminar más cerca de Él. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede dominar el corazón humano. A veces, el temor a lo desconocido o la incertidumbre sobre el futuro nos paralizan, impidiéndonos confiar plenamente en la guía de Dios. Este miedo puede nublar nuestra capacidad para escuchar su voz, ya que estamos demasiado enfocados en las preocupaciones que nos causan ansiedad. La Escritura nos recuerda en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, cuando no es manejado adecuadamente, nos aleja de la paz que Dios ofrece y nos priva de su dirección clara. Este temor puede manifestarse de muchas maneras. Miedo a tomar decisiones equivocadas, miedo a perder el control, miedo al rechazo o incluso miedo a lo que Dios pueda pedirnos. Estos miedos pueden crear una barrera emocional que nos impide abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios con libertad. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o inciertas, la tendencia natural es dejar que el miedo gobierne nuestra mente. Esto puede llevarnos a actuar impulsivamente o a tomar decisiones basadas en el pánico, en lugar de en la sabiduría que viene de Dios. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:34 que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Él nos llama a vivir en el presente, confiando en que Él se encargará de nuestro futuro. Cuando nos liberamos de la carga del miedo y confiamos plenamente en su provisión y dirección, podemos escuchar su voz con mayor claridad. ¿Cómo podemos superar el miedo que nos bloquea? La clave está en fortalecer nuestra fe. Cada vez que experimentamos temor, debemos recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios. Él está con nosotros, nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:6. Al centrarnos en su fidelidad, nuestro miedo se disipa y abrimos nuestros corazones para escuchar con más claridad. La oración y la meditación en la palabra son herramientas poderosas para vencer el miedo, pues nos recuerdan la verdad de quién es Dios y lo que Él promete hacer en nuestras vidas. Al permitir que Dios disipe nuestro miedo, creamos un espacio de paz y confianza, donde su voz puede ser escuchada claramente. Este paso es vital para avanzar en nuestra relación con Él y para recibir las respuestas que tanto buscamos. La disciplina espiritual es un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana que a menudo es pasada por alto. La falta de esta disciplina puede dificultar nuestra capacidad para escuchar a Dios de manera clara y constante. Si bien la vida cristiana es un camino de gracia, también requiere de esfuerzo
y compromiso. Como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo refleja la importancia de mantener nuestra vida espiritual en orden y de practicar la autodisciplina. En muchos casos, buscamos respuestas de Dios, pero no estamos dispuestos a crear el ambiente adecuado para escucharlas. Falta de disciplina en nuestra vida de oración, lectura de la Biblia y comunión con Dios puede hacer que nuestras mentes estén demasiado ocupadas o distraídas para captar su voz. El Espíritu Santo nos habla en momentos de quietud y reflexión, pero si estamos constantemente corriendo de un lado a otro, sin tiempo para estar a solas con Dios, será muy difícil que escuchemos su llamado. La disciplina espiritual no solo se refiere a la práctica de orar o leer la Biblia, sino también a ser consistentes en nuestra búsqueda de Dios. Se trata de ser intencionales en nuestra vida de fe, organizando nuestro tiempo y nuestras prioridades para darle a Dios el lugar que Él merece. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar su voz y aprender de Él, nuestras vidas son transformadas. Jesús nos mostró la importancia de la disciplina espiritual en su vida. En varias ocasiones, Él se retiró a lugares solitarios para orar y pasar tiempo con su Padre. Marcos 1:35. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de apartarse para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? Al establecer estos momentos de comunión con Dios, creamos un espacio donde su voz puede ser escuchada con claridad. La disciplina espiritual también incluye la obediencia a lo que Dios nos ha hablado. No basta con escuchar su voz. Debemos poner en práctica lo que Él nos revela. La obediencia actúa como una puerta abierta para que más de su sabiduría fluya hacia nosotros. Como dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La práctica de lo que escuchamos fortalece nuestra capacidad para seguir escuchando a Dios. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y la importancia de la disciplina en nuestra relación con Dios. Si deseamos escuchar su voz con claridad, necesitamos hacer de la disciplina espiritual una prioridad en nuestra vida diaria. Uno de los obstáculos más sutiles, pero destructivos, en nuestra vida espiritual es el orgullo y la autosuficiencia. Cuando creemos que tenemos todo bajo control y que no necesitamos la ayuda de Dios, cerramos nuestro corazón a su guía. Este sentimiento de autosuficiencia no solo nos aleja de Dios, sino que también impide que escuchemos su voz, ya que estamos demasiado ocupados confiando en nuestra propia sabiduría en lugar de en la suya. En Proverbios 3:5-6 se nos enseña a confiar en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos recuerda que debemos rendirnos a la sabiduría divina y no confiar en nuestras fuerzas limitadas. El orgullo hace precisamente lo contrario. Nos lleva a confiar en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades o en nuestras experiencias, como si fuéramos capaces de manejar todo por nuestra cuenta. Esto, sin embargo, es una trampa, porque Dios nos creó para depender de Él, y al hacer esto nos cerramos a su dirección. El orgullo puede manifestarse de diversas maneras. A veces nos cuesta pedir ayuda a Dios porque creemos que podemos resolver nuestros problemas sin su intervención. Otras veces, el orgullo se presenta cuando no estamos dispuestos a aceptar que hemos cometido errores y que necesitamos su perdón. Este tipo de actitudes crea una barrera emocional y espiritual que nos aleja de la humildad que necesitamos para escuchar a Dios.
Recordemos a la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. El fariseo, lleno de orgullo, oró con orgullo y se jactó de su justicia, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, se humilló ante Dios pidiendo misericordia. Jesús dijo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no. La lección aquí es clara. Dios se acerca a los humildes, a aquellos que reconocen su necesidad de Él, pero se aleja de los que confían en su propia justicia. Cuando vivimos con humildad y reconocemos que necesitamos la guía de Dios, abrimos nuestros corazones para escuchar su voz. El Espíritu Santo solo puede hablarnos cuando estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y a aceptar que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. ¿Cómo podemos vencer el orgullo y la autosuficiencia? La clave está en vivir una vida de rendición diaria a Dios. Debemos reconocer que necesitamos su ayuda y confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. Al hacerlo, nos abrimos a su voz, permitiendo que Él nos guíe con claridad en cada paso que damos. Este es un llamado a examinar nuestra actitud ante Dios y ante los demás. Si queremos escucharle claramente, necesitamos ser humildes, dejar de lado nuestra autosuficiencia y confiar completamente en su dirección. El perdón es uno de los aspectos más poderosos y transformadores de nuestra vida cristiana, y sin embargo, muchas veces es una de las áreas más difíciles de manejar. La falta de perdón, ya sea hacia otros o incluso hacia nosotros mismos, crea una barrera significativa que dificulta nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Cuando guardamos rencor, resentimiento o ira en nuestros corazones, nos alejamos de la paz de Dios y cerramos la puerta a su guía. En Mateo 6, 14, 15, Jesús es claro al decir: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estas palabras subrayan la importancia del perdón en nuestra vida cristiana. Si no perdonamos a los demás, no solo nos alejamos de ellos, sino que también nos alejamos de Dios. La falta de perdón bloquea nuestra comunión con Él, haciendo difícil que escuchemos su voz. El perdón no solo es un mandato de Dios, sino una herramienta poderosa para nuestra sanación emocional y espiritual. Cuando no perdonamos, mantenemos la amargura y el dolor en nuestro corazón, lo que nos impide experimentar la paz de Dios. Además, el rencor crea una tensión en nuestra relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu no puede operar plenamente en nosotros cuando estamos aferrados al odio o al resentimiento. El ejemplo más grande de perdón lo encontramos en Jesús, quien en la cruz perdonó a aquellos que lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar de la profunda injusticia que sufrió, Jesús eligió perdonar, demostrando que el perdón no depende de las circunstancias, sino de la disposición del corazón. Él nos mostró que, al perdonar, liberamos nuestra alma y abrimos la puerta para que Dios nos hable con claridad. ¿Cómo podemos empezar a perdonar? El primer paso es reconocer que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Puede que no siempre sintamos ganas de perdonar, pero al hacer la elección de perdonar, permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. El perdón no significa olvidar o justificar lo que nos hicieron, sino liberar a la otra persona y a nosotros mismos del peso emocional que llevamos. Al perdonar, sanamos y abrimos espacio para escuchar la voz de Dios. Este tema nos desafía a examinar si hay áreas en nuestras vidas donde no hemos perdonado. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra capacidad para tener una relación clara y cercana con Dios.
El perdón es esencial para restaurar nuestra paz y nuestra comunicación con Él. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. Sin embargo, uno de los mayores bloqueos para escuchar a Dios claramente es la falta de humildad para recibir su corrección. A veces nos cuesta aceptar que necesitamos cambiar, corregir nuestros caminos o dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios. Esta falta de disposición para ser corregidos puede distorsionar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios, ya que no estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. En Hebreos 12:5-6 se nos recuerda que, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección de Dios es un acto de amor. Él no nos reprende para castigarnos, sino para guiarnos hacia lo mejor para nosotros. Sin embargo, nuestra actitud hacia esta corrección puede afectar cómo escuchamos su voz. Si somos orgullosos o tercos, podemos cerrar nuestros corazones y no escuchar lo que Él está tratando de decirnos. La corrección divina puede venir de diversas formas, a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, de consejos sabios de otros creyentes o incluso en el silencio del Espíritu Santo. Pero para escuchar a Dios claramente en esos momentos de corrección, necesitamos una disposición de humildad. Debemos reconocer que somos imperfectos y que necesitamos su dirección para crecer en nuestra fe y obediencia. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta al rey David por su pecado con Betsabé. En lugar de rechazar la corrección, David muestra humildad y arrepentimiento, diciendo: «He pecado contra el Señor». Esta actitud de humildad y disposición para aceptar la corrección permitió que David se reconciliara con Dios y continuara siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La humildad de David le permitió escuchar la voz de Dios a través de la corrección y restaurar su relación con Él. La clave para poder recibir la corrección de Dios es tener un corazón dispuesto a ser moldeado. Si nos sentimos ofendidos o rechazamos la corrección divina, nos cerramos a la posibilidad de escuchar a Dios de manera clara. Pero si somos humildes y abiertos a lo que Él quiere enseñarnos, podemos experimentar una relación más profunda y auténtica con Él. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para recibir la corrección de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar su dirección, aunque no sea lo que esperamos o lo que nos gustaría escuchar? Al hacer espacio para la corrección, abrimos nuestras vidas a una mayor claridad en nuestra relación con Él. Vivimos en una sociedad donde todo parece suceder a la velocidad de la luz. Estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas, desde el acceso instantáneo a información en Internet hasta las respuestas inmediatas que esperamos de los mensajes de texto o correos electrónicos. Esta cultura de inmediatez ha permeado incluso nuestra vida espiritual, llevándonos a la falsa creencia de que Dios debería responder de inmediato a nuestras peticiones. Esta falta de paciencia, sin embargo, nos aleja de una relación más profunda con Él y dificulta nuestra capacidad para escuchar su voz. En Salmo 27:14 se nos enseña: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. Este versículo nos recuerda que la espera en Dios es esencial para nuestra vida espiritual. No todo se resuelve de inmediato y no todas las respuestas de Dios llegan en el tiempo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, la espera no es una señal de que Dios no está trabajando. Más bien, es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que aprendamos a confiar en su perfecto tiempo. A menudo nos encontramos apresurados, buscando respuestas rápidas,
como si las soluciones inmediatas fueran las únicas que valen la pena. Pero a veces, Dios nos permite esperar para enseñarnos algo más profundo: la paciencia, la perseverancia y la confianza en su voluntad. La espera también nos permite escuchar más claramente, ya que en esos momentos de quietud, cuando no estamos presionando a Dios para que actúe rápido, podemos oír mejor su voz. La paciencia no es solo una virtud, sino una práctica que nos acerca más a la voluntad de Dios. En la Biblia, muchos personajes de la fe tuvieron que esperar largos periodos antes de recibir respuestas de Dios. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar años para recibir el hijo prometido, Isaac, y durante ese tiempo, su fe fue probada y fortalecida. Dios no estaba demorando la respuesta, sino que estaba trabajando en él para prepararlo para recibir lo que había prometido. La falta de paciencia también puede manifestarse cuando buscamos soluciones por nuestra cuenta, tomando decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Esto puede conducir a frustración, porque cuando no escuchamos a Dios en el proceso de espera, tomamos decisiones basadas en nuestra ansiedad, en lugar de en su paz. La paciencia nos enseña a descansar en la certeza de que Dios tiene el control y que su respuesta siempre será la mejor, aunque no sea la que esperábamos en el momento que lo deseábamos. Este tema nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la espera en nuestra vida espiritual. ¿Estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros? La paciencia no solo nos acerca más a Él, sino que también nos permite escuchar su voz con mayor claridad, sin la interferencia de nuestra impaciencia. Nuestra capacidad para escuchar a Dios está estrechamente relacionada con el estado de nuestra mente. La mente es el campo de batalla donde muchas veces luchamos con pensamientos negativos, ansiedades y dudas que nos impiden escuchar claramente lo que Él tiene para decirnos. Sin una mente renovada, somos propensos a ser influenciados por el mundo, nuestras emociones y nuestras circunstancias, lo que nubla nuestra capacidad de percibir la voz de Dios. En Romanos 12:2 se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que nuestra mente debe ser renovada, transformada por la palabra de Dios, para que podamos distinguir su voluntad y escuchar su voz con claridad. La mente no renovada se llena de pensamientos que nos alejan de la verdad de Dios y nos mantienen atrapados en preocupaciones, miedos y dudas. Una mente renovada es aquella que está constantemente alimentada por las Escrituras, la oración y la reflexión en la verdad divina. Cuando dedicamos tiempo a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos creando un espacio donde su voz puede resonar claramente. Al leer la Biblia, meditamos en lo que Dios quiere enseñarnos y aprendemos a ver la vida desde su perspectiva, lo que nos permite discernir su dirección con más facilidad. Sin embargo, la mente renovada no sucede de manera instantánea. Es un proceso continuo. La forma en que pensamos y reaccionamos frente a los desafíos de la vida refleja cuánto hemos permitido que Dios transforme nuestra mente. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil, una mente renovada no se deja llevar por el miedo o la desesperación, sino que se enfoca en la confianza en Dios y en su soberanía. Este tipo de mentalidad nos permite escuchar mejor lo que Él nos está diciendo, ya que estamos alineados con su voluntad. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la mente en su enseñanza sobre el amor en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios no solo involucra las emociones o el corazón, sino también la mente. Es a través de una mente renovada que aprendemos a amar a Dios profundamente, y cuando nuestro amor por Él es genuino, nuestra capacidad de escucharle se incrementa. La mente renovada es crucial para que podamos discernir las direcciones de Dios y su voz. Si no renovamos nuestra mente, podemos ser fácilmente confundidos por las voces del mundo o las preocupaciones internas. Pero cuando nuestra mente está en armonía con Dios, podemos escucharle con claridad, sabiendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Y que su guía siempre nos llevará por el camino correcto. Este tema nos reta a dedicar tiempo a la renovación de nuestra mente. Si deseamos escuchar a Dios más claramente, debemos permitir que su palabra transforme nuestras ideas, nuestros deseos y nuestras respuestas ante las circunstancias de la vida. Al hacerlo, estaremos más sintonizados con su voz y preparados para recibir su dirección. Las emociones son una parte fundamental de nuestra vida como seres humanos, pero cuando no las procesamos adecuadamente, pueden convertirse en un obstáculo significativo para escuchar la voz de Dios. El enojo, la tristeza, el miedo y la frustración pueden nublar nuestra mente y corazón, dificultando nuestra capacidad para discernir lo que Dios está tratando de decirnos. Si no lidiamos con nuestras emociones, estas pueden actuar como un filtro que distorsiona la verdad que recibimos de Dios. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestro corazón y por ende con nuestra vida espiritual. Si dejamos que las emociones negativas gobiernen nuestro corazón, estas afectarán nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para escucharle con claridad. Cuando experimentamos emociones intensas como la ira o la ansiedad, es natural que nuestra mente se distraiga de lo que Dios está diciendo. En lugar de escuchar su voz, podemos sentirnos atrapados en nuestros propios pensamientos y sentimientos, lo que nos aleja de la paz que Él ofrece. Jesús, en su vida en la tierra, demostró cómo manejar las emociones de manera adecuada. En el jardín de Getsemaní, aunque profundamente angustiado por lo que iba a enfrentar, Jesús oró. Entregó su angustia al Padre y buscó su dirección en medio de la tormenta emocional. Él no permitió que las emociones lo desviaran de la voluntad de Dios. El Salmo 34:18 también nos asegura que cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no nos rechaza cuando estamos emocionalmente afectados. Al contrario, Él está cerca de nosotros en esos momentos de dolor y confusión. Sin embargo, para escuchar su voz en medio de nuestras emociones, debemos aprender a procesarlas a través de la oración, la meditación en su palabra y la búsqueda de su paz. ¿Cómo podemos lidiar con nuestras emociones para que no nos impidan escuchar a Dios? El primer paso es reconocerlas y no ignorarlas, ni suprimirlas. Debemos ser honestos con Dios acerca de lo que sentimos. La oración no solo es un medio para pedir cosas, sino también un espacio para expresar nuestras emociones. Al hacer esto, permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, transformando nuestras emociones y alineándolas con su voluntad. Además, es importante rodearnos de un círculo de apoyo cristiano que nos ayude a procesar nuestras emociones de manera sana y según los principios bíblicos. Al compartir nuestras cargas con otros creyentes, podemos recibir consejo y oración que nos ayudará a tener claridad en medio de la confusión emocional.
Este tema nos desafía a examinar cómo nuestras emociones pueden estar interfiriendo en nuestra capacidad para escuchar a Dios. Si no las procesamos adecuadamente, pueden nublar nuestro juicio y desviar nuestra atención de lo que Él quiere decirnos. Al entregarle nuestras emociones a Dios, Él puede guiarnos con paz y claridad, ayudándonos a escuchar su voz aún en medio de las tormentas emocionales. La incredulidad es otro obstáculo que puede bloquear nuestra capacidad para escuchar a Dios. A menudo, nuestra falta de expectación o nuestra disposición a dudar de su capacidad para hablarnos crea un muro entre nosotros y Él. Cuando no esperamos que Dios nos hable o no creemos que Él pueda guiarnos de manera personal y clara, cerramos el espacio para que su voz llegue a nuestro corazón. En Hebreos 11:6 se nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta afirmación es crucial para entender cómo la incredulidad puede afectar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Si no creemos que Él desea comunicarse con nosotros, simplemente no escucharemos lo que Él tiene para decir. La falta de fe impide que nuestra mente y corazón se abran a la revelación divina. Jesús mismo enfrentó la incredulidad en muchos lugares durante su ministerio. En Mateo 13:58 se nos dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto nos muestra que cuando no creemos en el poder de Dios o en su disposición para hablarnos, limitamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. La incredulidad no solo afecta nuestra capacidad para ver los milagros de Dios, sino también nuestra capacidad para escuchar su voz con claridad. La incredulidad también se manifiesta cuando, al orar, no esperamos realmente una respuesta de Dios. Si oramos sin esperar que Él nos hable, entonces nuestra mente ya está cerrada a la posibilidad de recibir una respuesta. Sin embargo, Dios desea que nos acerquemos a Él con una fe viva y expectante, confiando en que Él está dispuesto y es capaz de guiarnos en cada área de nuestra vida. ¿Cómo podemos superar la incredulidad? El primer paso es renovar nuestra confianza en las promesas de Dios. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a clamar a Él y nos promete responder: «Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Debemos creer que Dios es fiel a sus palabras y que Él se comunica con aquellos que le buscan sinceramente. La oración, la meditación en la Escritura y la práctica constante de creer que Dios está hablando son claves para fortalecer nuestra fe y abrir nuestros corazones a su voz. Además, es esencial rodearnos de una comunidad de creyentes que nos ayude a fortalecer nuestra fe. A menudo, la incredulidad crece en la soledad y el aislamiento. Pero cuando estamos rodeados de otros que creen y esperan en Dios, nuestra fe se refuerza y nos resulta más fácil escuchar la voz de Dios. Este tema nos desafía a mirar nuestro nivel de expectación al acercarnos a Dios. ¿Esperamos realmente que Él nos hable? ¿Creemos que Él tiene algo que decirnos en cada situación de nuestra vida? Al cultivar una fe viva y expectante, abrimos la puerta a la comunicación continua con Él. La obediencia es clave en nuestra relación con Dios y juega un papel crucial en nuestra capacidad para escuchar su voz. A menudo nos encontramos buscando respuestas de Dios sin estar dispuestos a obedecer a lo que ya nos ha dicho. Sin embargo, la obediencia no solo es un mandato de Dios, sino también una clave que desbloquea una comunicación más clara con Él. Cuando desobedecemos o ignoramos las instrucciones que Dios ya nos ha dado, nos alejamos de su dirección y cerramos el canal de comunicación con Él. En Juan 14:23, Jesús dice: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará,
y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Este versículo nos enseña que la obediencia es una demostración de amor a Dios, y que, al obedecer su palabra, Él se revela más a nosotros. Cuando caminamos en obediencia, Dios tiene la libertad de guiarnos y hablarnos con claridad, porque estamos alineados con su voluntad. El profeta Samuel, en 1 Samuel 15, enfrentó un desafío similar cuando Saúl desobedeció las instrucciones de Dios. Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl decidió actuar de acuerdo con su propio juicio, lo que resultó en la pérdida de la dirección divina. Samuel le recordó a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esto nos muestra que la obediencia es fundamental no solo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sino también para escuchar su voz de manera más efectiva. Cuando no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho, podemos bloquear la claridad de su dirección. A veces, estamos esperando que Él nos dé nuevas instrucciones o respuestas, pero Él ya nos ha hablado en áreas clave de nuestra vida. Si somos desobedientes en esas áreas, no podemos esperar escuchar más claramente. La obediencia abre el camino para que Dios continúe hablándonos y guiándonos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra obediencia? Primero, debemos asegurarnos de que estamos conscientes de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. A través de la Biblia, Él nos da principios y directrices claras que debemos seguir. Además, debemos practicar la obediencia en las pequeñas cosas, ya que es en la obediencia diaria donde Dios se revela de manera más constante. Este tema nos llama a reflexionar sobre nuestra disposición a obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si deseamos escuchar a Dios con claridad, necesitamos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La obediencia es la clave para desbloquear una relación más profunda y una comunicación más clara con Él. Has llegado al final de este video y quiero felicitarte sinceramente por haberlo hecho. En un mundo lleno de distracciones, donde la vida parece apresurarse a cada segundo, pocas personas se toman el tiempo para reflexionar profundamente sobre su caminar con Dios. El simple hecho de estar aquí, al final de este video, demuestra que estás comprometido con tu fe y con tu relación con Él. ¡Qué bendición! Al haber llegado hasta este punto, quiero invitarte a hacer un paso más en tu camino de crecimiento espiritual. Si alguna de estas barreras resonó en tu vida, si sientes que alguna de estas cosas te está impidiendo escuchar a Dios claramente, te animo a que tomes un momento ahora mismo para rendir esas áreas a Él. La obediencia, la paciencia, la humildad, el perdón y la fe son pasos que podemos tomar juntos para acercarnos más a la voz de nuestro Creador. Quiero que en este momento dejes un comentario abajo, compartiendo qué barrera sientes que más te ha afectado y cómo planeas enfrentarla. Comenta con la frase: estoy listo para escuchar a Dios claramente, porque al hacerlo estás afirmando tu disposición para escuchar la voz de Dios con mayor claridad a partir de ahora. Hazlo ahora mismo. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas como tú puedan recibir este mensaje y ser transformadas. Este contenido es una herramienta poderosa para aquellos que no tienen acceso a una iglesia cerca y para todos los que buscan escuchar a Dios de una manera más profunda. Al dar me gusta, ayudas a expandir la palabra de Dios y hacerla accesible a más personas. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al suscribirte, no solo te comprometes a seguir creciendo espiritualmente, sino que también te unes a una comunidad de personas que, al igual que tú, están buscando escuchar a Dios de manera más clara.
No te pierdas los próximos videos, llenos de enseñanzas y revelaciones que transformarán tu vida. Antes de terminar, te invito a quedarte unos minutos en silencio, sintiendo la paz que viene de estar en la presencia de Dios. Aprovecha este momento para orar, agradecerle por lo que has aprendido y pedirle que te ayude a implementar lo que has escuchado. No pares el video aún, no interrumpas la conexión que acabas de establecer con él. Deja que la música de este video sea una oportunidad para escuchar en el silencio lo que Dios tiene para ti. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, siempre que busques su voz, Él te hablará. Nos vemos en el próximo video.